Entramos a los Apalaches por diversión. Nunca creí en los mitos, hasta que algo arrancó a mis amigos uno por uno y escuché sus voces desde la oscuridad. Nunca he escrito en Reddit. Nunca pensé que lo haría, pero llevo 4 noches durmiendo con todas las luces encendidas, revisando las cerraduras cada 20 minutos y escuchando pasos en el pasillo cuando sé que estoy solo. Hay algo afuera o adentro. No lo sé. Solo sé que no vine aquí para entretener a nadie. Vine porque necesito que alguien me crea, aunque sea un desconocido con un nombre de usuario absurdo. Mi psicólogo, bueno, el psicólogo que intenté ver una sola vez antes de huir de su consultorio, dice que es trauma, culpa, memoria fragmentada por el shock. Pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché, y sé lo que nos persiguió durante 2 días y 2 noches en las montañas más viejas de Norteamérica. Fuimos 5 los que entramos al bosque, solo 2 salimos, y lo que nos siguió, lo que nos cazó, no era humano, ni animal, ni debería existir en un planeta como este. Voy a contarles la verdad, porque necesito sacarla de mi cabeza antes de que me vuelva loco. Pero antes de entrar en detalles, quiero dejar algo absolutamente claro. Los mitos sobre los Apalaches no son cuentos folclóricos, no son exageraciones ni historias para turistas. Son advertencias, las luces que se mueven entre los árboles, las voces que te llaman por tu nombre, los caminantes que parecen personas perdidas, pero que no respiran, las cosas que imitan a tus amigos desde la oscuridad, las entidades que devoran lo que encuentran, pero que no dejan rastros. Todo eso existe, y no lo entendimos hasta que fue demasiado tarde. He leído durante años relatos sobre los Apalaches, los imitadores, los seres que se arrastran entre las copas de los árboles, las criaturas que cazan en silencio y dejan a los animales del bosque en un estado de pánico constante. Pensé que eran eso, historias, curiosidades, pero cuando escuché a Mark gritar mi nombre desde algún lugar donde no podía estar, cuando vi a Lena correr hacia nosotros pero sin ojos, y cuando supe por el olor metálico en el aire que algo nos estaba siguiendo, ya no pude seguir negándolo. Yo estuve allí, vi cómo uno por uno fueron arrancados de nuestra carpa, de nuestro sendero, de nuestro mundo, y aunque todos los demás están desaparecidos o muertos, yo todavía escucho sus voces, en la puerta de mi casa, en el bosque detrás del jardín, a veces incluso dentro de las paredes. Por eso estoy escribiendo esto ahora, antes de perder el coraje, porque necesito que entiendas. Hay algo hambriento en los Apalaches, algo viejo, algo que nos dejó salir, pero que no nos dejó libres. Y creo, no estoy seguro, de que anoche me encontró de nuevo. Entramos a los Apalaches un viernes por la mañana. 5 idiotas cargados de mochilas, cerveza barata y la falsa confianza de quienes creen que la naturaleza es un parque temático. No lo digo por insultar a mis amigos. Lo digo porque ahora, al recordarlo, me doy cuenta de los ciegos que fuimos. El guardaparques ya nos había dado la advertencia. La típica frase que se te queda pegada en la nuca. Si escuchan algo que suene como un humano, no lo sigan. Deberíamos haber regresado al coche en ese mismo instante, pero avanzamos. Los primeros kilómetros fueron normales. Bosque denso, silencio puro. Ese olor a hojas viejas que se pudren bajo la humedad. Mark y Lena iban al frente, discutiendo como siempre. Ethan grababa todo con su GoPro. Decía que quería subir el viaje a TikTok. Y Sara caminaba a mi lado, riéndose cada vez que yo resbalaba en el barro. Era un buen día. Un día perfecto incluso, hasta que dejó de serlo. Fue Ethan el primero en notar algo raro. ¿Alguien escuchó eso? ¿Qué cosa?, pregunté. Un golpe, como si alguien hubiera tirado una piedra. Nos detuvimos. Nada, ningún animal, ningún crujido normal de ramas.
Solo ese silencio espeso que te presiona el pecho. Probablemente un ciervo, dijo Mark, y seguimos caminando. Pero 10 minutos después lo volvimos a escuchar. Esta vez claramente. Un golpe seco, fuerte contra un tronco. Mark se giró hacia mí y murmuró: «Eso no fue un animal». Decidimos hacer una pausa para beber agua. Ethan estaba inquieto, revisando el bosque como si esperara ver un rostro entre los árboles. Lena, en cambio, parecía molesta. «Si seguimos reaccionando a cada ruidito, no vamos a llegar ni a la mitad del sendero», dijo. Sarah le dio la razón, pero no la escuché con atención porque en ese momento vi algo. A unos 20 metros entre los troncos, algo blanco se movió. No grande, no rápido, solo un destello, como un trozo de tela. Miré fijamente. No se movió más. Pero sentí, en lo más profundo del estómago, que algo nos estaba observando. Seguimos caminando. El bosque se volvió más denso. Menos luz, menos sonido. Los Apalaches no son altos, pero su espesura te traga como un túnel vivo. Y entonces escuchamos la risa. No era una risa alegre. Era corta, rota, como si alguien tuviera la garganta llena de agua. Una risa humana, pero equivocada. «¿Sarah?», preguntó Ethan, grabando aún. Ella negó con la cabeza, pálida. «No fui yo». La risa volvió a sonar. Más cerca, y ahí debimos correr, gritar, huir. Pero Mark, idiota y valiente como siempre, gritó: «Oye, ¿quién está ahí?». Hubo silencio absoluto. Y luego una voz respondió: «Merk», una voz humana, o casi humana, como si estuviera repitiendo un sonido que no entendía del todo. Sarah se agarró mi brazo. Ethan bajó la cámara. Nadie se movió. Mark dio un paso adelante, y la voz volvió a repetir: «Bertund, me Tark, Vin». La sangre me heló. Era la voz de una mujer, pero arrastrada, imitada, como un loro, o algo peor. Lena apenas logró decir: «Eso no es una persona, no puede ser una persona». Y tenía razón. Mark avanzó otros 2 pasos. Lena lo tomó del hombro, desesperada. «No vayas, te están imitando». Pero antes de que pudiera detenerlo, algo cayó desde arriba. No lo vimos caer. Solo escuchamos un golpe húmedo, una suerte de chillido animal y luego el grito. Mark desapareció del sendero. Fue arrancado hacia la oscuridad del bosque, como si algo lo hubiera sujetado desde un ángulo imposible y lo hubiera tirado hacia arriba y hacia adentro. El grito, no voy a olvidarlo nunca. Era Mark, pero no era él. Parecía que lo estaban desgarrando vivo desde el primer segundo. Corrimos hacia donde había estado. Las hojas estaban revueltas, la tierra abierta, pero no había sangre, ni rastro, ni huellas. Nada, como si se lo hubiera tragado la montaña entera. Ethan temblaba tanto que no podía mantener la cámara recta. Sarah lloraba sin sonido, como si no pudiera procesarlo. Lena repetía una frase una y otra vez: «Nos está cazando, nos está cazando, nos está cazando». Y yo solo podía escuchar la respiración de algo entre los árboles. Una respiración profunda, humana, pero demasiado grande. «Tenemos que irnos», dije. Mi voz sonó tan hueca que ni yo la reconocí. «¡Ahora!». Pero mientras retrocedíamos, antes de que siquiera pudiéramos dar 5 pasos, algo más ocurrió. Una voz salió desde la oscuridad del bosque. Una voz idéntica a la de Mark. Idéntica. Como si estuviera parado a nuestro lado. «Chicos, ayúdenme». Y luego la misma voz, sin respirar, sin pausas, sin alma: «Chicos, ayúdenme, chicos, ayúdenme, chicos, ¡ay!». Ethan gritó. Sarah cayó al suelo. Lena nos empujó a todos hacia atrás. Y yo supe en ese instante que Mark ya no existía. Que lo que llamaba desde el bosque no era él. Era algo que lo había devorado. Y que ahora quería devorarnos a nosotros. No corrimos. Huir implica pensar, elegir dirección, coordinar pasos.
Lo nuestro fue puro pánico animal. Los cuatro empezamos a tropezar montaña abajo, chocando contra troncos, arañándonos la piel con ramas que parecían dedos. Ethan iba adelante, agitando la linterna, como si así pudiera cortar la oscuridad. Lena detrás, empujándonos, murmurando oraciones que no había dicho en su vida. Sarah lloraba con la boca abierta, sin entrarle el aire, y yo solo podía repetir mentalmente una frase: Mark está muerto, Mark está muerto, Mark está muerto. No sé cuánto corrimos. Podrían haber sido 10 minutos o una hora. En ese bosque el tiempo se derrite, pero en algún momento, cuando nuestras piernas ya no respondían, cuando la garganta ardía y el sudor se mezclaba con sangre de pequeños cortes, llegamos a un pequeño claro, un espacio donde la luna por fin tocaba el suelo. Ahí nos detuvimos, porque ya no podíamos más, porque la luz era lo único que nos hacía creer que estábamos vivos. Y fue en ese claro donde escuchamos a Mark de nuevo. «Chicos». La voz llegó desde los árboles, pero no desde un lugar, desde todos, como si el bosque entero hablara con su boca. Ethan apuntó la linterna hacia un punto al azar. Yo lo sujeté del brazo para que no se acercara. «No es él», le dije. Sentí mi propia voz temblar. «Ethan, no es él». Pero él ya estaba llorando. Yo lo escucho», balbuceó. «Suena como él, suena igual». Y la voz repitió exactamente las mismas palabras, con el mismo temblor, con el mismo aire. «Yo lo escucho. Suena como él, suena igual». Ethan gritó y lanzó la linterna al suelo. Sarah cayó de rodillas. Lena me agarró la mano tan fuerte que sus uñas se enterraron en mi piel. Lo que fuera aquello nos estaba imitando, copiando nuestras voces, nuestros miedos, nuestros sonidos. Como un depredador que aprende del llanto de sus presas, sabíamos que no podíamos quedarnos ahí, pero moverse era casi imposible. Cada vez que uno respiraba, el bosque respondía con un eco extraño, un eco demasiado humano. Sentíamos que nos rodeaba. «Vamos hacia el río», dijo Lena de pronto. Su voz sonó vacía, como si hubiera dejado de sentir y solo quedara la lógica. «El agua nos puede ayudar. Los animales no bajan cerca de los depredadores grandes. Si hay algo, lo oiremos llegar». Tenía sentido, o al menos sonaba algo que podía salvarnos. Así que seguimos. El problema es que algo nos siguió también. Caminábamos en silencio, solo el crujido leve de nuestros pasos. Solo eso y otro sonido, uno nuevo, uno imposible de confundir. Pasos, pero no pasos humanos, más pesados, más lentos, como si una cosa enorme caminara sobre dos piernas, arrastrando algo detrás. A veces crujía una rama, a veces escuchábamos un golpe suave, húmedo, y lo peor, a veces se escuchaba respiración, una respiración profunda, grave, como si la montaña estuviera inhalando. Sarah se tapaba la boca con las manos para no llorar. Ethan no dejaba de mirar hacia atrás. Lena apretaba el encendedor en su mano como si fuera un arma. Yo no miré. Tenía miedo de ver ojos. Después de un rato, no sé cuánto, escuchamos el agua del río. Ese sonido fue casi un milagro. Nos aceleró. Nos hizo creer que quizás, solo quizás, podríamos salir de ese infierno. Pero justo antes de llegar a la orilla, el bosque habló otra vez. La voz hizo que ella se congelara. Era la voz de su madre, una voz cálida. Su madre muerta hacía 3 años. «Mi amor, ven». Y Sarah corrió. No pude detenerla. Nadie pudo. El terror había pasado a la siguiente fase. Seducción. «Sarah, no», grité, pero ya era tarde. La alcanzamos solo para ver como algo. La agarraba por la pierna desde la oscuridad. Un brazo, o algo parecido a un brazo. No lo vimos completo, pero vimos la piel, ceniza pálida, agrietada, como si se estuviera pelando. Sarah gritó. Lena la sujetó de los brazos. Ethan también. Yo agarré su cintura. Tiramos los tres con todas nuestras fuerzas. La cosa tiró también.
No era un animal. No era un humano. Era como tirar de un coche. El grito de Sara se transformó en algo más horrible. Un gorgoteo. Un sonido de garganta aplastada. De alguien que se ahoga sin agua. Estaba siendo arrastrada centímetro a centímetro hacia la negrura. No importaba cuánto jaláramos, cada vez avanzaba más. Y entonces ocurrió lo imposible. Una segunda mano salió del bosque, pero esa segunda mano no tenía dedos. Tenía solo un muñón liso, como una masa de carne, y se apoyó sobre el suelo para hacer más fuerza. En un movimiento brusco, la criatura tiró. Sara se soltó de nosotros y desapareció en la oscuridad. Su grito fue tan corto, tan cortado, que parecía que alguien le había obligado a guardar silencio de un golpe. Nos quedamos en el suelo. Lena vomitó. Ethan empezó a decir no, 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 como una máquina rota. Yo solo miraba la oscuridad, esperando ver ojos, pero no hubo ojos. Solo el sonido, un sonido húmedo, como si algo masticara. No sé cómo seguimos corriendo después de eso. No sé cómo seguimos vivos. Solo sé que esa noche, los Apalaches nos dejaron ver lo suficiente para entender una cosa. No estábamos perdidos. Estábamos siendo cazados. No sé cómo llegamos al río. Creo que parte de mi mente se apagó. Como una defensa para no quebrarme. Sé que corrimos. Sé que lloramos. Sé que cada paso que dábamos estaba acompañado por ese sonido detrás de nosotros. Crack, crack. Respirar. Crack, crack. El río apareció como una línea de plata entre la vegetación. Nunca había visto agua tan hermosa, tan viva, tan salvadora. Aquí. Lena apenas podía hablar. Paramos aquí. Aquí no se acercará. Quise creerle. Ethan también. No teníamos más opciones. Encendimos una hoguera pequeña con manos temblorosas. No por calor, por luz. La luz era nuestra única arma. El fuego crepitó. Algunas chispas subieron y desaparecieron en el aire húmedo. Por un momento, solo un momento, sentimos algo parecido a seguridad. Pero en los Apalaches, la seguridad es solo la calma que antecede al próximo horror. Ethan se sentó con la cámara en el regazo, mirándola como si pudiera ayudarlo a entender lo que estaba pasando. La tengo todo el tiempo grabando, susurró. Si morimos aquí, alguien va a encontrarla. Alguien va a ver qué fue eso. ¿Qué nos hizo esto? Lena lo interrumpió. Nadie va a venir a buscarnos aquí, Ethan. Él bajó la mirada. Yo estaba mirando al bosque, intentando escuchar algo más allá del crujido del fuego y el agua corriendo. Pero no había nada. Ese silencio era peor que los ruidos, porque significaba que estaba ahí, quieto, esperando, decidiendo. Nosotros solo éramos presas exhaustas. Tenemos que pensar, dije. Mi voz pareció vieja, gastada. Quedan unas horas hasta el amanecer. Si nos quedamos juntos, si mantenemos el fuego vivo, puede que podamos sobrevivir. Lena me miró con una tristeza que dolía. ¿Tú viste lo que hizo? ¿Tú escuchaste cómo sonaba Sara? Ethan se tapó los oídos. Yo no respondí, porque la verdad era simple. No teníamos posibilidades reales. Solo podíamos retrasar lo inevitable. El bosque llevaba miles de años cazando. Nosotros apenas llevábamos vivos unas décadas. Pasaron los minutos, quizás una hora. La hoguera era el único punto cálido en un mundo de tinieblas. Y entonces escuchamos algo. No la respiración, no los pasos. Esta vez escuchamos una voz. Y no cualquier voz. La voz de Sara. Chicos. Fue suave, dulce, apenas un susurro. Ethan soltó la cámara. Su rostro se transformó. Es ella, está viva, está viva. No, le dije. Me levanté y le puse una mano en el pecho. No lo está, tú lo sabes, tú lo viste. Pero suena como ella, susurró con lágrimas cayéndole. Suena igual. La voz habló otra vez. Más cerca,
Me duele, vengan, por favor. Lena empezó a temblar violentamente. No la mires, no la escuches, no es Sara, no es, nunca es. Pero Ethan ya estaba buscando la linterna. Ya estaba al borde del círculo de luz. Ethan, no salgas del fuego, grité. Y ahí ocurrió. La voz cambió. Ya no era dulce, ya no pedía ayuda. Era la voz de Sara, pero partida, como si sus cuerdas vocales estuvieran rotas, como si su garganta estuviera llena de barro. Ethan, por favor, no, murmuró Lena hundiendo la cara entre las manos. No lo hagas, no lo hagas. Pero Ethan dio un paso fuera de la luz, y entonces la vimos, solo por un segundo. Algo se movió entre los árboles, una forma alta, muy alta, con extremidades largas como ramas deformes. La piel... Dios, la piel... Era como cuero viejo pegado sobre huesos torcidos, y en lo alto, donde debería haber una cabeza, solo había un hueco oscuro, un vacío, un pozo sin fondo. Del pozo salió la voz de Sara. Ethan. Ethan gritó. No un grito humano, un grito quebrado arrancado de las entrañas, y la criatura se lanzó hacia él. Fue tan rápida que el aire pareció romperse. Ethan no tuvo tiempo ni de correr. Una mano, o lo que fuera, lo atrapó por el torso. Escuchamos el sonido, ese sonido húmedo, espantoso, de costillas partiéndose. Ethan fue levantado del suelo como si no pesara nada. Intentó gritar, pero solo salió sangre de su boca. La criatura lo llevó hacia la oscuridad y lo dobló. Lo dobló como si fuera un muñeco. Su columna hizo un sonido que todavía hoy me despierta por las noches. Crack, 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 crack. Y luego se lo llevó. Sin prisa, como si disfrutara cada paso. Quedamos dos, Lena y yo, los dos arrodillados, los dos incapaces de movernos, los dos testigos de algo que el cerebro humano no está hecho para comprender. La hoguera era ahora una cárcel de luz, un punto débil, una resistencia inútil frente a algo que no conocía la palabra muerte. Lena me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos. No dejes que te lleve vivo, me dijo en voz baja, casi sin aire. Si te agarra, lucha, haz ruido, haz mucho ruido, para que acabe rápido. Y aunque quise ser fuerte, aunque quise decir algo valiente, no pude. Solo pude mirarla. Solo pude sentir cómo la noche se cerraba alrededor y cómo más allá del fuego, algo enorme respiraba, esperando su turno para cobrarse a su siguiente presa. No sé cómo logramos mantener el fuego vivo. Mis manos temblaban tanto que casi tiré las ramas encima de nosotros. Lena estaba encogida, con la mirada fija en un punto que yo no podía ver, murmurando cosas que no entendí. Creo que ni siquiera hablaba conmigo. Hablaba con sí misma, con su miedo. El bosque estaba demasiado quieto, demasiado consciente, como si sabía que quedábamos dos y que tenía toda la noche para cazarnos. «No vas a esperar hasta el amanecer», dijo Lena de pronto sin levantar la cabeza. «¿Cómo lo sabes?» «Porque juega, ¿no lo ves? Nos imita, nos llama, nos sigue, y cuando se aburre, ataca. Eso es lo que hizo con Mark. Eso es lo que hizo con Sara. Eso es lo que hizo con Ethan». No quería escucharlo, pero lo sabía desde el momento en que vi cómo se llevaba a Ethan como si fuera un trozo de carne sin valor. Lena levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero había algo más en ellos: determinación. «Cuando venga por nosotros», dijo, «no podemos correr. Tenemos que pelear». «¿Pelear?», susurré, sintiendo un vacío en el pecho. «¿Contra eso?». «Contra el destino», respondió. «Solo eso». El bosque comenzó a moverse, no el viento, no los animales. El bosque. Las ramas crujían en direcciones que no tenían sentido, como si alguien o algo las empujara desde distintos ángulos. Las hojas temblaban sin que hubiera brisa. Y la respiración volvió, una respiración larga, pesada, húmeda, como si la criatura inhalara el olor de nuestra desesperación. Lena agarró una rama encendida
y la sostuvo como si fuera una espada. Yo hice lo mismo. El fuego era lo único que nos separaba de la nada. Si cruzas el círculo, dijo Lena mirándome a los ojos, te sigue. No lo hagas. No importa lo que escuches, no importa quién llame. Y justo cuando terminó de decirlo, el bosque llamó. Lena era su padre, el padre muerto de Lena. La imitaba con una perfección que me heló los huesos. Lena, mi niña, ven conmigo. Lena comenzó a llorar en silencio. Su cuerpo temblaba. Sus labios repetían, no es él, no es él, no es él. Pero la voz se acercaba y cada vez sonaba más dulce, más convincente. Mi niña, tengo frío, ven a ayudarme. No escuches, le dije agarrándola del brazo. Mírame, mírame, Lena. Ella levantó la vista y ahí lo escuchamos. Un paso, no como antes, no arrastrado, no lento, un paso decidido, enorme, cercano, luego otro y otro. Venía hacia nosotros. No se escondía. No fingía. Estaba harto del juego. La criatura se detuvo justo fuera de la luz del fuego. No la veíamos, pero podíamos sentir su sombra, tan grande que bloqueaba parte del bosque. La respiración era tan fuerte que el fuego temblaba cada vez que exhalaba. Lena apretó mi mano. Si viene por mí, susurró, corre, no te quedes, no mires atrás. No voy a dejarte, respondí. Sí, vas a dejarme, dijo con una calma que me rompió. Porque prefiero que uno salga, aunque sea uno, a que nadie vuelva. Antes de que pudiera decir algo más, la criatura habló y usó la voz de Ethan. Corre, corre, corre. Pero no era un grito, era un mandato que la cosa nos devolvía como un eco retorcido. Lena se levantó, sola, con la rama encendida levantada. Aquí estoy, gritó al bosque. Aquí, ven. Lena, no. Traté de sujetarla, pero me apartó con fuerza. El bosque respondió con un rugido, no un rugido animal, un rugido humano, como si 1000 gargantas gritaran al mismo tiempo desde dentro de un pozo. La criatura se lanzó. Fue más rápido que un relámpago, una sombra que invadió la luz por un segundo, solo un segundo. Luego Lena fue levantada del suelo, como si fuera de papel. Su grito cortó el aire. «¡Corre!», fue lo último que dijo. «¡Corre!». Su voz se apagó, como si alguien le hubiera apretado la garganta. La criatura la levantó tan alto que casi tocó las ramas más altas del bosque, y luego la partió. La partió en dos. El sonido fue grotesco. Hueso, carne, ropa desgarrándose. Las dos mitades cayeron en direcciones diferentes, como si la noche se las tragara apenas tocaron el suelo. No hubo sangre en el suelo, ni un charco, ni un rastro, solo el silencio y la respiración de aquello. Esa respiración que seguía fija en mí. Había dejado de cazar a Lena. Ahora me tocaba a mí. Nunca en mi vida corrí como esa noche. No pensé, no respiré, no miré atrás, solo corrí. Pero correr en los Apalaches es como correr dentro de un libro que no quiere que lo termines. El terreno cambia. Los árboles parecen moverse, el suelo te muerde los pies. Y el bosque nunca te deja ir en línea recta. La respiración de la criatura me seguía, no como un sonido distante, sino como si me soplara en la nuca. Cada exhalación era húmeda, pesada, casi pegajosa, como si me marcara. Me caí 3 veces. La tercera, rodé por una pendiente que no recordaba haber visto durante el día. Golpeé rocas, raíces. Mi hombro se dislocó por el impacto. Sentí el hueso salirse con un crack espeso. Grité. No importaba. Allá atrás la cosa ya sabía dónde estaba. Me forcé a levantarme. Mi brazo colgaba, inútil. Pero mis piernas se movían porque no tenían otra opción. O se movían o me moría. El bosque dejó de sonar a bosque. Todo era silencio, una pausa, un espacio vacío antes de que algo ocurra. Y entonces escuché un ruido que nunca olvidaré. Como si alguien caminara sobre ramas.
pero también sobre huesos. Muchas, demasiadas. No sé cuánto tiempo pasé huyendo. Los minutos se estiraban como un chicle viejo. Cada sombra parecía una mano. Cada árbol parecía un rostro. Y el aire se volvió espeso, difícil de tragar, lleno de un olor metálico como si la montaña estuviera sangrando. Me detuve un momento para tomar aire y apoyé la espalda contra un tronco enorme. Ahí me di cuenta de que no era un tronco. Era la entrada de una cueva, una grieta oscura respirando. Porque sí, la cueva respiraba. El aire entraba y salía, como si la montaña tuviera pulmones. Me alejé de un salto, pero entonces la criatura habló. «No, entres». Era la voz de Lena, pero esta vez no imitaba. No era un señuelo. Era su voz exactamente. Su tono, su ritmo, como si hablara desde dentro de la criatura. O peor, como si la criatura hablara con lo que quedó de Lena. «No entres, no salga, no corra, ya eres mío». No sé cómo seguí moviéndome después de eso. Todo en mi cuerpo quería colapsar. Mi mente quería apagarse, pero mis piernas tenían un motor propio. Retrocedí. Me di la vuelta. Seguí corriendo ladera abajo. La criatura no corría detrás de mí. No hacía falta. Me seguía. Me acompañaba, como si supiera que tarde o temprano mis piernas iban a rendirse. Cuando la adrenalina bajó, cuando mis pasos se volvieron torpes, cuando mis pulmones ardían como brasas, me di cuenta de que había llegado a un lugar imposible. Un claro, perfectamente circular, sin árboles, sin hojas, sin insectos, solo tierra seca y marcas chicajas, de arrastres, de huesos quebrados, y en el centro, algo que parecía una pila de piedras, pero no eran piedras. Eran cráneos, humanos, animales, mezclados, pegados entre sí con una sustancia negra como alquitrán. Cuando di un paso hacia atrás, tropecé con algo duro. Miré al suelo. Era una mandíbula humana. Aún tenía un diente de oro. Ese diente era de Mark. Me doblé y vomité. Mis manos temblaban tanto que enterré los dedos en la tierra para no caer. El bosque volvió a respirar. Pero esta vez no estaba detrás de mí, estaba encima. Algo subió por las copas de los árboles. Podía escucharlo moviéndose entre las ramas con rapidez sobrenatural. De un lado a otro. Círculos, círculos alrededor del claro. La criatura no había venido a atraparme. Había venido a cerrar la salida. Cuando levanté la vista lo vi. Por primera vez. La criatura. No entera. Nunca entera. Los árboles parecían ocultar partes a propósito, como si ellos también tuvieran miedo. Pero vi lo suficiente. Ojos humanos, muchos, mirando desde distintos puntos de un cuerpo que no debería existir. Brazos que no eran brazos, sino junturas de huesos de distintas personas. Una piel que no era piel, sino trozos cosidos, tensados, estirados hasta romperse. Y una boca enorme, sin forma, hecha solo de dientes donde no debería haber dientes. Dientes humanos, cientos, todos sonriendo. La criatura se inclinó hacia mí y habló con la voz de todos mis amigos al mismo tiempo. «Ya no corres, ya no vuelves, aquí terminas», y saltó. Pero no me alcanzó. Algo lo detuvo, algo en la montaña, algo que aún no entiendo, algo que casi fue peor que la criatura misma. No sé cómo sobreviví, no sé si fue suerte, o si la montaña misma decidió darme una oportunidad. Lo que sí sé es que vi lo que nadie debería ver. Cuando la criatura saltó hacia mí, algo en la ladera del bosque se movió. Un tronco cayó o un conjunto de raíces, no sé. Lo golpeó de lleno. Lo hizo retroceder, solo por un instante, pero suficiente para que yo rodara ladera abajo, sangrando, arrastrándome por hojas y barro. Cuando levanté la vista, la criatura estaba tambaleándose, y entonces entendí algo. No era una sola cosa, era un collage,
Un montón de restos humanos y animales cocidos, combinados, multiplicados imitando formas humanas. No tenía un cuerpo propio, no tenía cabeza, no tenía identidad. Solo existía para cazar, copiar, devorar y aprender. Su poder estaba en la imitación. Cada persona que absorbía la convertía en parte de ella. Cada voz, cada gesto, cada miedo los retenía, los incorporaba. Y mientras más presas tenía, más fuerte se volvía, más rápido aprendía, más imposible de matar era. Ahí fue cuando comprendí lo que le pasó a mis amigos. No murieron, no del todo. Fueron tragados y asimilados. Sus voces, sus miedos, sus gritos forman parte de la criatura ahora. Y por eso nos llamó, nos imitó, nos engañó, porque sabía exactamente cómo atraparnos. Me arrastré hasta un tronco caído y me escondí detrás de él. Mi cuerpo temblaba. Mis manos estaban cubiertas de barro y sangre. Mi respiración parecía un grito contenido. La criatura volvió a mirarme, o al menos eso sentí, porque de la mezcla de voces que emergían de ella, escuché mi propio nombre, mis propios gritos, y un murmullo. Tú también, serás mío. No me moví, no respiré, no hice nada, solo esperé. Y entonces algo inesperado ocurrió. Un viento frío recorrió el claro. No era natural. La montaña parecía reaccionar. Las raíces que antes se movían, ahora se levantaron. Ramas gigantes cayeron sobre la criatura, no para matarla, sino para retenerla, atraparla en su propia casa. Me di cuenta de que los Apalaches no eran solo un bosque, eran un guardián antiguo, una fuerza que castigaba a quienes se adentraban demasiado, quienes rompían un equilibrio que no comprendemos. La criatura gritó, un sonido que mezclaba todos los gritos de mis amigos y un rugido imposible. Su masa humana se retorció, se alargó, y finalmente, como si el bosque la tragara, desapareció entre raíces y ramas que se cerraban. Me quedé allí, solo, sin moverme, durante lo que parecieron horas, sangrando, roto, sin fuerza. Y comprendí algo que todavía no quiero admitir. Sobreviví solo porque fui el último, y porque la montaña decidió que debía hacerlo. No puedo volver. No puedo decir que esto fue solo un accidente. No puedo borrar lo que vi. Desde entonces, todo suena diferente. Cada bosque que veo me recuerda a los Apalaches. Cada sombra se mueve como si respirara. Cada voz desconocida me hace girar la cabeza. Y a veces, cuando cierro los ojos, escucho a la criatura, susurrando todas las voces que tomó, incluyéndome a mí. Y me pregunto si algún día volverá a por mí, ahora que estoy vivo y aún puedo recordar. Salí del bosque con la primera luz del amanecer. No corrí. No tenía fuerza para correr. Solo arrastré mis piernas por senderos que ya conocía. Aunque cada árbol, cada sombra, parecía moverse para recordarme lo que había pasado. Cuando finalmente llegué al camino principal, vi un coche. Un grupo de senderistas me encontró cubierto de barro, sangre seca, sudor y lágrimas. Grité. Lloré. Hablé sin sentido. Me subieron al coche y llamaron a la policía. Todo parecía normal, pero yo no lo estaba, porque en mi mente escuchaba la respiración de la criatura, los gritos de mis amigos, la voz de Elena diciéndome que debía correr, que debía luchar, que debía morir. Volví a la civilización. Me duché, me alimenté, dormí en una cama limpia, pero nada de eso borró la sensación de que algo había salido conmigo del bosque. Esa noche, escuché un golpe en la puerta. Mi perro gruñó. Abrí y no había nadie, solo el eco de algo que me llamó por mi nombre. Un susurro que conocía demasiado bien. No estás solo. Miré alrededor, nada, pero sabía que era cierto, porque algo me sigue, algo que aprendió de mí, algo que me copió. Cada noche desde entonces, escucho pasos detrás de mí, ruidos húmedos, respiraciones largas, ecos de voces humanas que ya no existen. Y cada vez que cierro los ojos, lo veo, ese vacío humano, esa boca enorme llena de dientes humanos,
esas extremidades imposibles mirándome. No puedo volver al bosque, no puedo volver a la normalidad, y sé que nunca podré estar seguro, porque cuando la montaña caza, no solo toma cuerpos, toma memorias, toma voces, toma a los vivos que quedan para aprender de ellos. Y ahora sé algo más. Lo que volvió conmigo no vino solo. Escucho los murmullos de mis amigos cada noche, sus voces mezcladas con la mía, como si algo dentro de mí las hubiera atrapado. Y sé que tarde o temprano tendrán que salir. Tarde o temprano la criatura vendrá de nuevo. Porque sobreviví, sí, pero sobrevivir es solo un retraso. Y en los Apalaches, nadie sobrevive para siempre.